La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda. Incentiva al delincuente a seguir cometiendo delitos. Esa es una frase de Eduardo Galeano que ya tiene bastantes años de haber sido dicha y que sin embargo tiene una validez casi coyuntural, sobre todo en los países de América Latina. Nosotros quisiéramos iniciar o tener programas en los cuales habláramos de otro tipo de temas que tengan que ver con aspectos culturales, sociales, temas lúdicos. Sin embargo, precisamente debido a esa impunidad a la que se le hace tanta propaganda y se promueve tanto a partir de acciones que quedan impunes, es que al final terminamos discutiendo casi sobre los mismos temas. Un saludo a los salvadoreños que nos miran en todas partes del mundo. Resulta difícil enviar saludos particulares, así que un saludo para todos aquellos que nos ven y comparten nuestros videos, comparten nuestras reflexiones y sobre todo hacen un intercambio, una serie de propuestas y reflexiones que mejoran lo que nosotros hacemos acá desde Plataforma TVX. Esta semana, ¿cuál es la bitácora de discusión del pueblo? Bueno, en primer lugar tenemos el tema de las pensiones. Ese es un tema recurrente, es un tema urgente y es un tema que parece que los políticos no le quieren entrar, ¿no? Y hay una razón muy especial para que los políticos no se preocupen por mejorar el sistema de pensiones. Aparte del hecho de que dar mejores pensiones a la población impactaría o iría en contra de los intereses particulares de los dueños de las AFPs. Aparte de eso, los políticos no tienen mayor motivación para discutir el tema de las pensiones porque todos ellos, cuando se jubilan, se pensionan con el 100% de su salario. Entonces, si estamos hablando de salarios de miles y que estos políticos se jubilan con esos salarios, evidentemente no les interesa que la población o la inmensa mayoría de la población tenga pensiones de hambre. Pues bien, ese es un tema que va a estar en la mesa legislativa en estos días. De hecho, parece que hay una convocatoria, una marcha negra este próximo viernes. En todo caso, la población se está movilizando para mejorar su sistema de pensiones. Se está movilizando para tener una vejez digna. Se está movilizando para reivindicar todo el trabajo y toda la dedicación dada durante años y años a la empresa pública y a la empresa privada. Otro tema de discusión, otro tema que forma parte de la bitácora del pueblo es el tema del voto en el exterior. Más que discutir la importancia de ese voto, lo que se está discutiendo son los mecanismos. En todo caso, a mí me parece que si queremos consolidar no solo los procesos electorales, sino que un tipo de democracia que vaya más allá de la territorialidad, ese voto en el exterior es fundamental. No solo porque son salvadoreños que no han perdido sus derechos, sino también porque son salvadoreños que contribuyen al desarrollo o al progreso económico del país. Y el tema de temas que está sobre la mesa en estos días es el antejuicio político a Norman Quijano. Ahora, ese antejuicio político a Norman Quijano, para quitarle el fuero y pasarlo por todos los mecanismos de justicia en este país, genera ciertas dudas, ¿no? En primer lugar, cuando decimos que es un juicio o un antejuicio político a Norman Quijano, habría que preguntarnos si realmente es un antejuicio a él o contra él, o es un antejuicio contra la impunidad. Nosotros podemos individualizar en este caso, estamos hablando de Norman Quijano, hay una serie de acusaciones presentadas por la Fiscalía. En todo caso podríamos decir que es un antejuicio político a Norman Quijano, pero si lo vemos desde la perspectiva política, diríamos que ese es un antejuicio o podría ser un antejuicio a la impunidad en este país. Ahora, ¿quién gana y quién pierde con ese antejuicio?
Si la Asamblea Legislativa decide quitarle el fuero, ¿quién gana? Si la Asamblea Legislativa decide no quitarle el fuego, ¿quién gana? Esas son discusiones que se van a ir dando y que van a ir dando una serie de respuestas en el transcurso de estos días. Pero también podríamos preguntarnos si ese antejuicio a Norman Quijano no es nada más que un show político. Yo recuerdo que a finales de los años 70, cuando se dio el golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero y se instaló lo que se llamó la Junta Revolucionaria de Gobierno, se dijo que se iba a aplicar la justicia en contra de todos aquellos violadores de los derechos humanos. Sin embargo, y la frase que se volvió común, una frase del sentido común de los salvadoreños en esa época, fue que esta Junta Revolucionaria de Gobierno no iba a hacer nada, porque, decía la gente en las calles, chucho no come chucho, y si come, no come mucho. ¿Qué querían decir con esto? Querían decir que los mecanismos que generan la impunidad no solo tienen que ver con un individuo en particular o con un pequeño grupo en particular, sino que tienen que ver con todo el sistema político. Otros afirman en torno a este antejuicio, otros afirman que se trata de un atentado o de una persecución política, que se trata de un atentado en contra de los partidos políticos y por lo tanto contra la democracia. Acá hay que hacer una distinción. Partidos políticos no es sinónimo de democracia, ni democracia es sinónimo de partidos políticos. Eso de que son sinónimos se ha hecho creer en el caso de El Salvador precisamente porque todos los mecanismos, accesos y excesos del poder o de acceso al poder han sido monopolizados por los partidos políticos. Sin embargo, democracia no es sinónimo de partidos políticos, ni partidos políticos es sinónimo de democracia. Pues bien, estamos hablando del fuero, esa es la palabra más común en este momento, y ese fuero es un instrumento legal que confiere inmunidad a un determinado grupo de funcionarios. Y ese fuero fue concebido hace muchísimos años, ese fuero fue concebido para evitar los abusos de poder entre las distintas esferas del Estado. Es decir, cuando se empezó a hablar de fuero, que en un primer momento se le llamó inmunidad parlamentaria, el objetivo principal de este era evitar que ya sea los que estaban en el poder ejecutivo o en el poder judicial metieran sus manos caprichosamente o arbitrariamente en el órgano legislativo. Entonces se creó ese fuero precisamente para evitar abusos de poder, pero posteriormente ese instrumento que se creó para evitar abusos de poder fue usado para abusar del poder. Ahora bien, cuando hablamos del fuero o cuando hablamos de quitar el fuero o hablamos en torno a las discusiones de todo lo que implica el fuero parlamentario, en realidad la discusión es más profunda, o debería ser una discusión más profunda. Y esa discusión es en torno a que ese fuero genera desigualdad. Se supone que uno de los pilares de la democracia moderna es la igualdad, es decir, es el hecho de garantizar que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que todos los ciudadanos van a respetar la misma normativa, que todos los ciudadanos van a ser juzgados por las mismas leyes. Sin embargo, este tipo de fueros lo que nos indica o lo que genera es precisamente mayor desigualdad. En este caso estamos hablando de una desigualdad jurídica, ¿no? Porque resulta que hay un grupo especial de personas que gozan de inmunidad y que gozan, por lo tanto, por la forma en que lo han usado o en la forma en que han usado este instrumento, gozan de impunidad. Entonces eso ha generado o está generando mayor desigualdad. Ahora, este fuero o esta inmunidad parlamentaria, ese fue el concepto con el que nace este fuero, sirvió para proteger, como decía, los recintos legislativos de los abusos de poder o de los caprichos que se daban hace un par de siglos,
¿verdad?, de parte de lo que hoy se conoce como Poder Ejecutivo y Poder Judicial, y se supone que este fuero iba a garantizar los pesos y contrapesos, y se supuso también que este fuero iba a garantizar la división de poderes. Ahora, ese fuero no fue el instrumento para garantizar los pesos y contrapesos. Esos pesos y contrapesos, o esa división de poderes, fue rota precisamente a través de los mecanismos de elección de las personas que forman parte de los distintos órganos de gobierno. Entonces, si bien es cierto, existe una división formal de poderes, se dice la división de los poderes del Estado, en realidad no existe tal, porque los mecanismos de elección de las personas que forman parte de esos órganos son los mismos. Y detrás de esos mecanismos están los partidos políticos. Ahora, ese fuero, que fue potencialmente un instrumento de impunidad, se convirtió realmente en un instrumento de impunidad, sobre todo en América Latina, en buena parte o en casi todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Como digo, fue un poder o un privilegio que tuvieron los políticos o que se recetaron los políticos, no para garantizar no ser trastocados por manos ajenas, sino que al final fue usado para garantizar que podían abusar del poder y podían salir impunes de ese abuso de poder. No solo estamos hablando acá de que se puede abusar en términos de fraudes electorales o fraudes procesales o compra de voluntades o privilegios excesivos, etc. Estamos hablando de una serie de abusos del poder que tienen como objetivo fundamental, es decir, ese fuero que se mueve entre la inmunidad y la impunidad, tiene como objetivo fundamental lograr que la corrupción sea el gendarme de la gobernabilidad. Ahora, un poco para que tengamos conocimiento de lo difícil que podría ser quitar el fuero en países como el nuestro, para que tengamos idea de cómo se genera ese fuero que se convirtió en un instrumento para abusar del poder. Para hacerlo tendríamos que remontarnos al siglo XIV, específicamente en 1394, en el Parlamento inglés, en una sección que se llamaba Cámara de los Comunes, se aprobó un proyecto de ley que iba en contra de los abusos escandalosos o de las costumbres escandalosas, decía el documento, que tenía el régimen de Ricardo II. No solo en términos de aspectos lúdicos excesivos, sino que también en términos de gastos excesivos que se tenía. Pues bien, el encargado de promover esa ley fue un tal Thomas Huxley, o algo así, Thomas Huxley, y cuando mete al Parlamento ese proyecto de ley y es aprobado, este parlamentario inglés, fue juzgado y condenado a muerte por el régimen. El cargo que se le hizo fue traición, y realmente era una traición, porque todos esos privilegios elitistas que tenían los funcionarios realmente eran los instrumentos de la gobernabilidad. Entonces Thomas Huxley cometió un acto de traición al meter un proyecto de ley que cortaba de raíz con todos esos abusos. A partir de entonces es que se genera o se consolida eso que se llama fuero. A partir de entonces los políticos se han acogido a este fuero y han hecho prácticamente lo que han querido. La gente ha denunciado abusos, la gente ha sufrido abusos, la gente se ha burlado de los abusos porque es el único mecanismo que le queda para no sentirse tan mal. Pero a pesar de todos esos chistes o memes o cosas que se puedan decir de los políticos que abusan del poder, al final son esos políticos los que se terminan riendo del pueblo. Estamos en un antejuicio político. Eso significa que los criterios del mismo van a ser políticos.
Eso quiere decir también que la forma de tomar la decisión va a depender en este caso de la matemática electoral que se tenga al interior de la Asamblea Legislativa. Si varios partidos políticos deciden no quitarle el fuero a Norman Quijano, no va a ser por cuestiones que tengan que ver con la presentación de hechos o la presentación de pruebas, sino que va a ser un criterio estrictamente político. Entonces, decíamos al principio, bueno, ¿quién gana y quién pierde al hacerle un antejuicio a Norman Quijano? Esa es una decisión que vamos a ver en el transcurso de estos días, vamos a ver por dónde se va. Obviamente quien va a determinar de quitarle el fuero a Norman Quijano, quien va a determinar si es culpable o no va a ser el sistema judicial. Acá nosotros no podemos adelantar criterios. Sin embargo, lo que podemos adelantar, o lo que quiero adelantar, es eso: el hecho de que este antejuicio sea visto más bien como un antejuicio político a la impunidad. ¿Qué significa esto? Significa que en realidad, si nosotros queremos tener una democracia transparente, si queremos tener una democracia que vaya mejorando día a día, realmente deberíamos eliminar el fuero a todos los funcionarios que lo tienen, desde el presidente de la República hasta el último funcionario que goza de fuero. Debería serle quitado este fuero. Eso generaría un mecanismo, o generaría mejores condiciones para la transparencia política en este país. Ahora, en México se ha intentado quitar el fuero, ¿no?, a todos los políticos. Sin embargo, no se ha podido porque, como decía, el fuero es un instrumento de la impunidad. Y la impunidad es el gendarme de la gobernabilidad en regímenes políticos como los que tenemos ahora. Impunidad o inmunidad, quitar el fuero o no quitar el fuero. Y en esto del fuero, acá quizás aclarar que hay dos tipos de mecanismos del fuero, ¿no? El fuero legislativo, en términos de garantizarle, en este caso a los diputados, que puedan expresar sus ideas y que puedan votar libremente de acuerdo a sus criterios y su conciencia. Y nosotros vemos que ese fuero de expresar lo que se piensa y de votar como se cree conveniente, ni siquiera ha sido respetado por los mismos partidos políticos. Nosotros hemos visto ahí a varios diputados de Arena que han sido castigados y enjuiciados políticamente por su partido por el hecho de votar distinto o por el hecho de expresarse distinto. También existe el fuero, y esa es de la parte que se agarran más los políticos, es el fuero en términos de no ser sometidos a procesos judiciales de carácter penal o administrativo. En todo caso, si ese fuero no se quiere eliminar o no se puede eliminar por la matemática electoral, bien podría pensarse, o la población bien podría pensar también, que la pobreza podría ser un fuero también para cometer determinados delitos y salir impune. En todo caso, estamos ante una situación política que puede determinar no solo las elecciones del próximo año, sino que la lógica política de este país. Acá finalizar diciendo algo que le escuché yo a Pepe Mujica. Cuando le preguntaron si el poder o el dinero cambiaba a las personas, él dijo que no. El poder no cambia a las personas, únicamente revela quiénes son.